Extrañamente, no es el día del portal cuando todo comienza. El cielo marca fechas, pero el cuerpo lo percibe antes. Siempre existe un periodo silencioso en el que algo comienza a desplazarse por dentro, y quien está sensible percibe esto como una especie de extraño desalineamiento con su propia rutina. Cosas que antes parecían naturales ahora pesan, conversaciones comunes comienzan a sonar vacías, decisiones simples parecen cargar un peso desproporcionado. Todavía no ha pasado nada, y aún así, algo claramente cambió. Esa es la primera señal, no afuera, dentro. Porque los portales astrológicos rara vez comienzan en el momento exacto en que el calendario los señala. Empiezan cuando el engranaje del cielo comienza a tensionar el campo psicológico de las personas que están dentro de ese ciclo. Y en el caso del portal del 13 de marzo, ese movimiento ya comenzó. En los días que anteceden esta fecha, el cielo entra en una configuración específica. El Sol atraviesa los últimos grados de Piscis mientras Saturno ocupa la misma región del zodiaco. Astrológicamente, esto crea un campo muy particular. Piscis disuelve, Saturno revela estructura. Cuando estas dos fuerzas se encuentran en los últimos grados del signo, algo curioso ocurre en la experiencia humana. Las ilusiones que estaban funcionando comienzan a perder sustento. No es dramático, es incómodamente claro. Comienzas a notar patrones que antes estaban invisibles. Situaciones que venías tolerando empiezan a parecer extrañas. Papeles que desempeñabas automáticamente comienzan a parecer artificiales. Y eso genera un tipo específico de tensión interna, porque una parte de ti se da cuenta, pero otra parte todavía intenta mantener todo como está. Es como sentir que una puerta está a punto de abrirse, mientras toda tu vida aún está organizada del lado de adentro de la sala antigua. Y aquí hay algo de lo que casi nadie habla sobre los portales energéticos. No llegan primero para cambiar el mundo exterior, llegan para desorganizar la narrativa interna que estabas usando para mantener todo igual. Por eso muchas personas reportan, en estos días previos, sensaciones muy específicas, un cansancio extraño, como si el cuerpo estuviera procesando algo invisible, pensamientos que regresan insistentemente a temas que habías estado evitando, y una especie de lucidez incómoda sobre ciertas relaciones, decisiones o caminos. No es coincidencia, es preparación. Porque cuando un portal se aproxima, especialmente uno que ocurre en la región final de Piscis, el campo psicológico entra en una especie de revisión silenciosa. Piscis gobierna el inconsciente, memorias, autoengaño, expectativas no dichas. Saturno, por otro lado, no negocia con fantasías. Hace una pregunta muy simple y profundamente incómoda. ¿Eso que estás viviendo todavía es verdad para ti? Y la mayoría de las personas intenta responder esa pregunta con distracción, más trabajo, más estímulos, más ruido. Pero cuando el cielo entra en este tipo de configuración, el ruido comienza a fallar, y es ahí cuando aparecen las señales, pequeñas, casi discretas, pero insistentes, una sensación de que ciertas decisiones ya vencieron su plazo, una percepción repentina de que estás manteniendo algo solo por hábito, o ese momento específico en el que te das cuenta de que estás representando una versión de ti mismo que quizá ya no existe. Ese es el comienzo, no del portal, sino del proceso que él va a revelar, porque cuando finalmente llegue el día 13 de marzo, muchas personas mirarán al cielo esperando algún tipo de evento externo, una señal espectacular, una confirmación visible. Pero los portales más importantes rara vez funcionan así, no se anuncian con ruido. Comienzan exactamente así como ahora, con pequeñas grietas en la forma en que habías estado organizando tu propia vida. Y la pregunta que surge en este punto no es mística, es profundamente humana. Si ya estás percibiendo las señales, ¿por qué algunas personas parecen sentir esto semanas antes, mientras que otras atraviesan este periodo sin percibir absolutamente nada? Ahí es donde la historia empieza a ponerse más interesante. No todo el mundo percibe cuando un ciclo comienza a moverse. De hecho, la mayoría atraviesa estos periodos como si nada estuviera pasando. La rutina continúa, las conversaciones continúan, las decisiones siguen el mismo patrón automático de siempre.
Y desde afuera todo parece absolutamente normal, pero existe un pequeño grupo de personas que siente algo diferente, antes, sin una explicación lógica, una inquietud que aparece de la nada, un tipo de lucidez que no estaba ahí hace unas semanas, la impresión de que algo invisible está reorganizando las cosas por dentro, y eso no ocurre por casualidad, porque cuando ciertos alineamientos suceden en el cielo, no presionan a todas las personas de la misma manera. Algunos individuos se encuentran en fases de su propio ciclo interno que hacen que este tipo de movimiento sea mucho más perceptible. Es como si el cielo tocara una campana, pero solo quienes ya estaban despertando pueden escucharla. En el caso específico del portal que se aproxima el 13 de marzo, hay un detalle astrológico que vuelve esta percepción aún más selectiva. En los días que anteceden esta fecha, Mercurio se acerca a un punto de transición sensible dentro de Piscis, mientras Saturno mantiene presión en los grados finales del signo. Esta combinación crea un campo curioso en el comportamiento humano. Los pensamientos comienzan a volverse más introspectivos, recuerdos antiguos regresan con una fuerza inesperada y ciertas preguntas internas empiezan a insistir. No preguntas prácticas, preguntas existenciales, del tipo que normalmente evitas porque exigen honestidad. Preguntas como, ¿por qué sigues sosteniendo ciertas situaciones que claramente ya perdieron sentido? ¿O en qué momento de tu vida empezaste a aceptar una versión más pequeña de ti mismo como si fuera definitiva? Estas preguntas no aparecen para todos. Surgen primero en las personas que ya están atravesando algún tipo de transición interna, aunque todavía no tengan un nombre para eso. Por eso algunas personas reportan algo muy específico en estos días, una sensación de estar entre dos versiones de su propia vida. La antigua todavía existe, pero la nueva ya comenzó a formarse en silencio, y ese espacio entre ambas crea un tipo de incomodidad muy particular. Porque mientras aún vives dentro de la estructura antigua, algo dentro de ti ya sabe que esa estructura no va a sostener el próximo ciclo. Ese es el verdadero efecto de Saturno cuando presiona los últimos grados de un signo. No destruye, expone, revela dónde estás manteniendo algo solo por miedo a atravesar lo desconocido. Y cuando esta revelación comienza a ocurrir dentro del territorio simbólico de Piscis, el signo ligado al inconsciente y a los patrones invisibles, la experiencia adquiere una cualidad casi extraña. Algunas personas empiezan a notar coincidencias, otras sienten sueños más vívidos. Algunas simplemente comienzan a tener una claridad incómoda sobre decisiones que habían estado posponiendo. Nada espectacular, pero profundamente preciso. Es como si la mente dejara de aceptar ciertas historias que habías estado contándote a ti mismo. Y aquí está el punto delicado de este momento, porque darse cuenta no significa atravesar. Mucha gente llega exactamente hasta este punto de lucidez, y entonces regresa al confort del patrón antiguo, no porque sea débil, sino porque atravesar exige algo a lo que el ego humano se resiste profundamente, admitir que algo terminó, no necesariamente una relación, no un trabajo. A veces lo que termina es una identidad, la forma en que te veías, la narrativa que sostenía tus decisiones. Y es exactamente por eso que el periodo que antecede al portal del 13 de marzo funciona como una especie de silenciosa prueba psicológica. No es el portal en sí lo que define quién atraviesa, es lo que haces con las señales antes de que se abra, porque cuando ciertas puertas energéticas se acercan, la vida comienza a hacer una pregunta simple, pero imposible de ignorar por mucho tiempo. ¿Estás dispuesto a abandonar la versión de ti mismo que ya venció su tiempo? ¿O vas a seguir defendiendo una historia que el propio tiempo ya empezó a desmontar? Y esa pregunta, en los próximos días, tiende a volverse cada vez más difícil de evitar. Existe un momento curioso que siempre ocurre antes de cualquier verdadero giro. No es cuando todo cambia, es cuando te das cuenta de que seguir igual ya no es tan cómodo como antes. Algo empieza a incomodar de forma silenciosa. Pequeñas situaciones que antes ignorabas comienzan a generar un tipo distinto de peso. Las conversaciones se sienten fuera de lugar. Ciertos ambientes empiezan a parecer extrañamente estrechos. En realidad no ha ocurrido nada, pero la sensación es clara. Algo dentro de ti ya no encaja exactamente donde estaba. En este punto, muchas personas piensan que el portal ya comenzó, pero todavía no.
Lo que está ocurriendo ahora es otra cosa, es la prueba, porque cuando el cielo se acerca a un cambio simbólico, como esta alineación que se intensifica hasta el 13 de marzo, con el Sol cruzando los últimos grados de Piscis bajo la supervisión directa de Saturno, el campo psicológico entra en un tipo muy específico de presión. No es una presión externa, es una presión de coherencia. Saturno tiene una función curiosa dentro del lenguaje astrológico. No crea ilusiones, no estimula fantasías y tampoco ofrece atajos. Su papel es más simple y más exigente. Él pregunta si aquello que estás viviendo todavía corresponde a la verdad que ya has percibido, y es aquí donde comienza la verdadera prueba. Porque darse cuenta de algo sobre la propia vida es relativamente fácil. Muchas personas ya saben que ciertos caminos ya no tienen sentido, que algunas decisiones se mantuvieron solo por miedo o que ciertas versiones de sí mismas se sostuvieron durante demasiado tiempo. Lo difícil es sostener esa percepción sin huir de ella. Cuando el Sol pasa por los últimos grados de Piscis, el inconsciente empieza a empujar contenidos hacia la superficie. Los recuerdos regresan, sensaciones olvidadas reaparecen y, de repente, ciertas comprensiones que estaban dispersas comienzan a alinearse, como piezas de un rompecabezas que finalmente forman una imagen clara. En ese momento la vida hace algo muy sutil. Crea pequeñas situaciones que parecen simples, pero que en realidad funcionan como puntos de decisión. Una conversación en la que podrías decir lo que realmente piensas, pero quizá eliges callar para evitar incomodidad. Una pequeña elección que parece banal, pero que revela si aún sigues atrapado en el patrón antiguo. O ese instante en el que te das cuenta de que estás a punto de repetir exactamente el mismo comportamiento que ya te prometiste a ti mismo que no volverías a repetir. Estos momentos son casi invisibles, pero son el verdadero umbral antes de cualquier portal, porque los portales no transforman a las personas automáticamente, amplifican la dirección que ya comenzaste a elegir. Si continúas defendiendo la estructura antigua, el portal solo refuerza ese camino. Si empiezas a moverte hacia una nueva versión de ti mismo, aunque sea de forma imperfecta, el portal abre espacio para que ese movimiento gane fuerza. Y esto explica algo que mucha gente interpreta de manera equivocada. Algunas personas atraviesan ciertos periodos astrológicos y reportan cambios profundos, nuevos comienzos inesperados, decisiones que cambian por completo la dirección de su vida, mientras que otras pasan exactamente por el mismo periodo y no ocurre nada. El cielo fue el mismo, la fecha fue la misma, pero el punto de decisión interno fue distinto, porque el verdadero umbral nunca estuvo en la fecha del portal, siempre estuvo en ese instante silencioso en el que percibes con claridad lo que debe hacerse y decides si vas a actuar de acuerdo con esa percepción o si vas a regresar al confort conocido del patrón antiguo. Por eso los días que anteceden al 13 de marzo tienen un peso especial, no porque algo espectacular vaya a ocurrir de repente, sino porque esos días funcionan como un espejo muy preciso. Revelan con una claridad difícil de ignorar hacia qué dirección tu vida realmente se está moviendo. Y cuando esa claridad aparece, la siguiente pregunta deja de ser simbólica. Se vuelve inevitablemente práctica, porque existe una elección silenciosa que define quién realmente atraviesa cuando el portal finalmente se abre. En la madrugada del día 13 de marzo, nada visible ocurre en el mundo, ningún sonido diferente, ninguna luz en el cielo anunciando un cambio, ningún evento externo que obligue a alguien a detener lo que está haciendo y prestar atención. Y aún así, algo cambia, porque los portales rara vez se revelan como acontecimientos externos, funcionan más como líneas invisibles de decisión, un momento en el que ciertos ciclos internos llegan a un punto en el que seguir posponiendo algo se vuelve más pesado que finalmente enfrentarlo. Lo curioso es que muchas personas atraviesan esta fecha esperando sentir una especie de energía especial, como si el portal fuera un evento que sucede con ellas. Pero esa no es la lógica de estos ciclos. Los portales no son cosas que te suceden, son momentos en los que tú sucedes dentro de tu propia vida, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando el Sol atraviesa los últimos grados de Piscis, exactamente como ocurre en este periodo,
Ilumina una región simbólica asociada con cierres, disoluciones y transiciones profundas de identidad. Piscis es el punto del zodiaco donde las historias antiguas comienzan a perder forma. Saturno, aún presente en ese territorio, no permite que esto ocurra de manera confusa. Exige lucidez, exige que veas dónde todavía estás sosteniendo algo solo por costumbre, que veas qué decisiones sigues posponiendo porque parecen demasiado incómodas de enfrentar, que veas qué parte de tu vida se mantiene únicamente porque ya invertiste demasiado tiempo en ella. Y cuando esa claridad aparece, la elección se vuelve inevitable, no porque alguien te obligue, sino porque empiezas a percibir algo muy simple. Mantener el patrón antiguo también es una decisión, tal vez la más común de todas. Por eso la mayoría de las personas atraviesa portales astrológicos sin percibir grandes cambios. Siguen respondiendo a las mismas situaciones de la misma manera, repitiendo las mismas justificaciones, defendiendo los mismos personajes internos, y la vida silenciosamente continúa repitiendo los mismos escenarios, no como castigo, como coherencia. Pero para quienes han llegado hasta aquí percibiendo las señales, esa inquietud extraña, esa sensación de que ciertas cosas ya no encajan, esa claridad incómoda que comenzó a aparecer en los últimos días, el portal del 13 de marzo no funciona como un espectáculo, funciona como un punto de alineación. Un instante en el que te das cuenta de que ya sabes lo suficiente, sabes dónde te estás saboteando, sabes qué conversación estás evitando, sabes qué decisión sigues empujando para después. Y en ese momento ya no existe la comodidad de la ignorancia, existe solamente la elección. No una elección dramática, casi siempre es algo pequeño, una postura que finalmente decides asumir, una verdad que decides no ocultar más, una decisión simple que, por primera vez, respeta aquello que ya sabías dentro de ti. Así es como los ciclos realmente cambian, no con gestos grandiosos, sino con movimientos que rompen patrones invisibles. Porque cada vez que eliges actuar de manera diferente al guión antiguo, algo dentro de la estructura de tu vida se reorganiza. Y cuando eso ocurre cerca de un punto de transición simbólica como este, el efecto se amplifica. Nuevas posibilidades comienzan a surgir. Ciertas situaciones se disuelven de forma natural. Caminos que antes parecían bloqueados empiezan a abrirse, no porque el portal haya hecho algo mágico, sino porque finalmente dejaste de sostener aquello que estaba impidiendo que el siguiente capítulo comenzara. Por eso este momento lleva consigo un tipo muy particular de silencio, el silencio de quien se da cuenta de que ya no necesita más señales, ni más confirmaciones, porque en el fondo ya lo sabes, sabes exactamente dónde comienza el cambio, y tal vez esa sea la parte más curiosa de todas. El portal del 13 de marzo no está realmente en el cielo, está en ese punto invisible dentro de ti, donde la verdad finalmente pesa más que el miedo a cambiar. Y cuando alguien atraviesa ese punto, toda la vida comienza a reorganizarse alrededor de esa decisión. Ahora la pregunta deja de ser astrológica, se vuelve profundamente personal. ¿Qué exactamente vas a hacer con aquello que ya has percibido? A veces me pongo a pensar en cómo ciertos momentos de la vida pasan casi desapercibidos, incluso cuando están cambiándolo todo. Hace años, yo estaba atravesando una etapa muy parecida a la que describimos aquí. Nada parecía dramáticamente mal. La vida seguía. Las responsabilidades estaban ahí. Las personas alrededor seguían actuando como siempre, pero había un silencio extraño dentro de mí. No era tristeza, tampoco era confusión. Era más parecido a esa sensación que aparece cuando te das cuenta de que algo terminó, incluso antes de tener el valor de admitirlo. Recuerdo una noche específica en la que me quedé mirando por la ventana, sin hacer nada durante algunos minutos. No ocurrió nada extraordinario en ese momento. Ninguna señal en el cielo, ninguna respuesta mística, solo una percepción muy simple. Yo ya sabía lo que necesitaba cambiar, solo lo estaba posponiendo. Y es curioso cómo funciona la vida, porque después de que esa pequeña decisión ocurrió dentro de mí, toda una secuencia de cosas empezó a reorganizarse. Surgieron conversaciones, aparecieron caminos.
Situaciones que parecían estancadas comenzaron a moverse. No fue magia, fue alineación. Por eso, si alguna parte de este video te tocó con precisión, tal vez no sea coincidencia. A veces encontramos ciertos mensajes exactamente en el momento en que ya estábamos listos para ver algo que veníamos evitando. Si te gustan los contenidos que exploran estos ciclos invisibles de la vida, las señales del cielo y los procesos internos que casi nadie explica, quédate por aquí. Dale like al video, suscríbete al canal y comparte en los comentarios qué fue lo que más llamó tu atención de esta reflexión. Siempre los leo, y muchas veces es en los comentarios donde surgen las conversaciones más profundas, y antes de irte, échale un vistazo a los próximos videos que están apareciendo en la pantalla. Uno de ellos profundiza en un punto que muchas personas solo entienden después de que ciertos ciclos ya comenzaron a moverse, y el otro revela un patrón que suele aparecer justo cuando nuevas etapas están a punto de comenzar. A veces la siguiente pieza del rompecabezas está exactamente ahí.